Muy buenas amigos y amigas del canal. Bueno, ya estamos aquí en un nuevo vídeo. Bueno, quería explicaros una cosa. Este vídeo es a petición de muchos suscriptores que me habéis dicho pues que lo explique a ver el problema que tienen. Este vídeo más que nada es para la gente que empieza ahora y están perdidos con el tema del visor, que hay bastantes problemas. Para los que ya lleváis tiempo, pues no hay ningún problema porque sabéis cómo hacer las cosas. Yo lo voy a explicar cómo lo hago yo, no cómo lo hacen otros, porque hay un montón de vídeos y de gente que lo hace de diferentes maneras, que es respetable. Pero yo os voy a explicar cómo lo hago yo y cómo se lo he hecho a otra gente que me ha pedido ayuda y se le he arreglado el problema del visor. Bueno, antes de nada de empezar con el tema del visor, quería deciros una cosa. Muchos sabéis que yo tenía otro canal, tenía pues casi 1500 suscriptores y YouTube me lo quitó. Bueno, lo eliminó, mejor dicho. Y este nuevo canal lo empecé el día 10 de junio del año pasado, del 2022. Y nada, lo que quería decir es que muchos me veis, pero creéis aún que estoy en el otro canal porque tiene el mismo nombre. Yo lo que os pido es que os fijéis en donde pone de suscribirse, si lo tenéis puesto en suscribirse, porque muchos me veis y os pensáis que estáis suscritos a este canal. Porque me decís, José Luis, a mí no me llegan las notificaciones. Y muchos no se habían dado cuenta de que en el nuevo canal pues no habían pinchado lo de suscribirse. Así es que la gente que me veis y me seguíais en el otro canal, que mucha gente se ha perdido ya, pues que os deis cuenta si estáis suscritos a este canal, al nuevo, que se llama igual, pero fijaros. Bueno, y dicho eso, vamos a empezar con el tema. El tema del visor. Vamos a ver, primero vamos a empezar por una cosa muy básica. El calibrado del visor. ¿A qué distancia tengo que calibrar el visor? Como os digo, va a ser mi opinión, no lo de los demás ni nada. Vamos a ver. Cuando compréis un visor, ese visor no viene regulado ni nada. Puede ser que esté muy alto en altura y en deriva también puede estar mal. Y ponéis a lo mejor, si os digo, a 15 metros, estoy hablando de resorteros o de nitropistón, a 15 metros, que es una distancia ideal, pero claro, muchos ponéis dianas así de pequeñitas, de estas que ponéis en las balineras, ¿y qué pasa? Pues empezáis a disparar y no hay manera de acertar. Y os volvéis locos tocando torretas y de todo. Mi consejo es poner una diana grande, un cartón blanco grande, a unos 10 metros. Aunque pongáis a 15, pero que sea grande el cartón. Entonces es cuando podéis disparar. Puede ser que os vaya arriba o os vaya abajo. Pero eso ya tenéis que regular con la torreta. Pero ya sabéis dónde ha dado. Porque si ponéis una diana así de pequeñita y la torreta está muy alta, nunca vais a dar, aunque esté a 10 metros, nunca vais a darle a la diana. Porque está muy desregulada. Entonces, lo que os digo yo, mi consejo es ese. Una diana grande, bueno, no que una diana, un cartón, pero pongáis un puntito para saber dónde vais a pegar. Grande a unos 15 metros. Y ahí probáis. Porque hay también temas que dicen, hay que regular a la distancia que vais a tirar. Vamos a ver. Si vas a tirar a 30 metros o 40 metros y esto está muy por arriba o muy por abajo la torreta, como viene de fábrica, nunca vas a saber dónde pegas. Si a la derecha, a la izquierda, arriba y abajo. Tenéis que tirar cerca. Y a partir de donde veáis ya dónde ha pegado, da igual que pegue abajo o arriba, donde queráis. Pero a partir de ahí es cuando ya ponéis a regular. Y entonces, cuando la tengáis regulada a unos 15 metros, ya podéis poner a 30 metros si queréis. Pero ya sabéis que ya tendréis que subir un poquito o bajar un poquito, pero ya la tienes regulada. Porque recordad, los visores no vienen regulados. Los visores vienen de fábrica, unos muy arriba y unos muy abajo.
Bueno, y ahora el tema de la larga distancia. Muchos tenéis el problema de que vais a tirar en PCPs también, por ejemplo, vais a tirar 50 metros a 60 metros y aquí esto está desregulado también, los visores. Entonces, ¿qué pasa? Empezáis a darle, por ejemplo, normalmente cuando vienen de fábrica, si se van, que cuando dais y ya no da más la ruedecita, ya no da más. Por ejemplo, si el tiro va arriba y queréis bajarlo, a lo mejor ya no os da más, o al revés. Pero normalmente vienen que el tiro va abajo, normalmente. Entonces queréis subirlo, pero empezáis a rodar y hay un momento que ya no da más para poder tirar a la distancia que queréis tirar. Métodos, hay muchísimos métodos, pero os voy a decir cómo lo hago yo, porque me parece para mí el más correcto. No que sea el que tiene que ser, sino el más correcto. Vamos a ver. Muchos, mirad, ahora os enseño aquí en este visor os enseño cómo va la cosa. Ahora os enseño. Bueno, una cosa que os tengo que decir es que hay muchos métodos. Mucha gente, por ejemplo, ahora miráis. Quitamos esto de aquí. Mirad, esto se ha quitado. Vale. Bueno, a lo que vamos. Mucha gente lo que hace es cortar para, por ejemplo, si el tiro va abajo y queréis tirarlo para arriba, pues tenéis que poner una cuña aquí detrás. ¿Una cuña? ¿Qué clase de cuña? Pues mucha gente lo que hace es poner un papelito, así, ahí. Si os dais cuenta, aquí hay como si fuera un esparadrapo, una cinta, que es rugosa y pegajosa. Entonces, si ponéis un papel, el papel al cabo del tiempo se pudre y el visor se va a mover. Mucha otra gente lo que hace es, de una lata de refresco, corta un trocito que sea más o menos igual que a esto y también la pone. Pero ¿qué pasa? Eso se escurre, no es rugoso. Tampoco vale. Mucha gente lo hace y está contenta, pero yo no estoy de acuerdo con eso. Otro caso, negativos de fotografía, también se podría poner, pero hoy en día es muy difícil encontrar negativos de fotografía, es muy difícil. Otra cosa también es con una radiografía, también cortarle un trocito, pero claro, todo el mundo no tiene radiografías en casa. Y de mucha gente, lo que me ha dicho José Lu, es que la tengo que comprar por internet, porque en casa no tengo. Y vale, pues mira, olvidemos la radiografía también, porque no tenéis por qué gastaros dinero, porque esto no es para gastaros dinero. ¿Solución qué hago yo? Pues mirad, aquí tengo la cámara de una bicicleta, que esto lo podéis encontrar en cualquier tienda de bicicletas de reparaciones que las tiran. Podéis ir y decir, oye, ¿me puedes dar una de ellas? Yo creo que no van a cobrar nada. Entonces, se corta... ¿Veis? Se corta el trocito, así, se corta así, y esto es rugoso también, una parte y otra, no es nada fino, entonces no se va a mover. Entonces se pone a la parte de abajo. Se pone aquí, no lo he desmontado todo, pero bueno, ahora lo enseño cómo se pone, porque lo he hecho al revés, pero bueno, da igual. ¿Veis? Se pone en la de abajo. Normalmente los tiros se van hacia abajo y queréis subirlos y ya no da más. O al revés, lo podéis poner, depende de donde se vayan, porque todos los visores vienen de una manera. La ponéis aquí y luego ya ponéis el visor encima.
y ya os levanta un poquito. Ya os levanta un poquito el visor. Entonces ya os da más margen para mover la ruedecita. ¿Qué pasa? Al ser esta goma, que no es rugosa y es goma, el visor no se va a escurrir. Y nada, pues eso es lo que quería explicaros. Esto es todo como lo hago yo, ¿eh? Porque hay gente también que lo hace de otra manera. Eso ya es a gusto de cada uno. Pues eso es todo. Ya lo habéis visto, la solución que hay. Delante también se puede poner, pero es raro que se vayan delante. Normalmente se ponen detrás, las cuñas, para tirar a larga distancia. Porque así podéis, pues, subir más las torretas. Porque de cerca no hace falta. Pero si queréis tirar a larga distancia, tendréis que subir torreta. Y como no hay más clics, tendréis que poner la cuñita esta. Bueno, pues esto es todo. Pues bueno, ya lo habéis visto. Muy fácil. Muy fácil. Ya os digo, no tenéis negativo de fotografía, porque hoy en día es muy difícil. Pues nada. Radiografía tampoco tenéis, y tenéis que comprarla por internet, que os va a costar un dinero, pues tampoco. Latas de cerveza, bueno, de refresco, da igual sea cerveza o lo que sea. Cortar un trocito no, porque se resbala. Sí, aprietará, pero a la larga se resbala. Cinta aislante, si os dais cuenta, la cinta aislante también se resbala, tampoco. Lo mejor es cámara de bicicleta, para mi parecer, ¿eh? Cámara de bicicleta. Y ya sabéis, cuando compréis un visor y disparéis a una larga distancia y no dé más clics para subirlo, acordaros de ponerle la cuñita detrás. Y así de fácil es, no tiene otro misterio. Recordad que este vídeo más que nada es para la gente que se inicia y me preguntáis. Otra gente ya sois especialistas en esto y no hace falta más. Y nada, amigos, pues esto ha sido todo y espero que os haya gustado, aunque es un vídeo un poco cortito y un poco soso, por lo menos creo yo, ¿eh? Y nada, espero que estéis bien todos y hasta un próximo vídeo. ¡Hasta pronto!